bienvenidos a esta emisión que se llama Preguntamos porque somos niños. Los saludo, yo soy Claudia Ogesto y recuerden que esta es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pues ¿de quién más? Pues de la UNAM, por supuesto, y de Grupo Imagen. Y recuerden que tenemos un Facebook para que se comuniquen con nosotros porque somos niños. Allí estamos en nuestra página azul de Facebook porque somos niños, para que nos manden todos sus comentarios. ¿Qué tal les fue ayer? ¿Comieron tamales? Yo sí, me encanta el Día de Muertos. Quiero dar la bienvenida a los preguntones que hoy nos acompañan. Gerardo, que saben que le gusta que le digan Jerry. ¿Cómo estás, Jerry? Gracias por invitarme a los preguntones, Clau. Les mando saludos a mis abuelos, a mis amigos y a mis tíos. Por este lado, a mi derecha, tengo a Sebastián. Querido Sebastián, qué padre que estás por acá. Gracias por invitarme al programa de los preguntones. Les mando saludos a mis amigos de la escuela Profesor René Aviles Roja y a mis abuelitos. La escuela está en la calle Gitana. Y Emiliano, mejor conocido como Pichi. ¿Sabes que había un gran actor del cine mexicano que también le decían el Pichi? Bueno, pues este es nuestro Pichi particular, nuestro actor de cine particular. Emiliano, Pichi, ¿cómo estás? Gracias, Clau. Buenos días. Hola. Hoy tendremos un gran programa. Para empezar, tendremos a dos grandes invitadas que ustedes ya conocen muy bien porque ya estuvieron aquí en el programa y vienen a hablarnos de ¿qué creen? Del doblaje. Y siguiendo con la temática de estos 2 últimos meses, hoy hablaremos sobre discapacidad auditiva. Si alguien en casa tiene esta condición o no la tienen, pues quédense a escuchar la historia de una preguntona que tiene esta condición y a una especialista. Van a ver qué interesante se va a poner el programa. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué creen? Nos vamos a meter a nuestra cocina de imagen. Ya saben, en la cocina hay mucha ciencia y hoy vamos a combinar ciencia, arte y tradición, porque vamos a hacer calaveritas de chocolate con amaranto. Quédense, iniciamos este domingo Preguntón. Si no conoces una cosa, observa, investiga, cuestiona, pregunta. ¿Qué voces de sus caricaturas favoritas? Es que dije huesitos y yo recordé una caricatura que quiero muchísimo, que es Skeletor, y por eso recordé los huesitos. Pero ¿cuáles son sus caricaturas super mega favoritas? Caricaturas, series, y para los más pequeñitos pues es que ha habido muchos remix de películas. Yo veía, por ejemplo, Los Pitufos. Y me compraron la casa de los pitufos a los 8 años. Y fui la más feliz y coleccioné a todos los pitufos. Pero mi hijo conoce a los pitufos por la película. Y la luna azul y todas estas cosas. ¿Y por qué estoy diciendo eso? ¿O cuáles son las series de Nickelodeon? Todas las vi con mi hijo. Había 2 hermanos que tenían una hermana un poco molona. A ver si ustedes reconocen. Bueno, pues sí, yo tengo 2 hermanos que son un par de bobos y creo que ustedes no son como ellos porque, por lo que dice Claudia, todos ustedes los que están oyendo son muy inteligentes y eso me da mucho gusto. Todos los preguntones, por eso son preguntones, siempre tienen dudas, inquietudes, quieren descubrir y son chicos muy inteligentes, Megan. Oye, pero no vienes sola, Megan, ¿con quién vienes? Vengo con una amiga que también es muy inteligente y además le gusta cantar. La, 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 canta muy feliz. La, 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 pitufeando así. Ay, a mí me gusta el champiñón de los preguntones. Este champiñón es muy bonito porque has de saber que también nosotros vivimos en esta aldea de preguntas donde el conocimiento es básico, pero nos importa mucho el cambio climático. Tú vives en una aldea donde viven pues muy natural. El agua del río, no lo contaminan, tienen sus propios huertos, de ahí agarran sus verduras, sus frutas. Sí, es pitufo fantástico. Ya lo creo, pitufo fantástico. Oye, eso es todo un ejercicio de dicción.
es que todo lo pitufeamos. A nosotros nos gusta pitufear todo y cantar y como dices, plantamos nuestras propias verduras y frutas porque nosotros somos muy saludables. Y además son como astrónomos porque me acuerdo muy bien que la luna azul tiene mucho que ver con ustedes. Sí, fuimos detrás de la luna azul porque queríamos regresar a nuestra casa y solo podíamos regresar con la luna azul y nuestro papá Pitufo nos ayudó mucho. Como los grandes navegantes, guiándose por las estrellas y por todo lo que nos da la astronomía. Eso me parece fantástico. Oigan, pero ustedes tienen dos buenas amigas. ¿Qué les parece si las presentamos? Sí, una es Elsa Cobian. Hola, ¿cómo están? Hola, Elsa Cobian, ¿cómo Así es. estás? Ahorita vamos a dejar tantito sentada a Megan. Porque Ajá, ya me sabes, parece muy bien. Megan ha crecido, tampoco se quedó de la edad de No. la serie. Ha crecido, de hecho de repente la oigo cantar por ahí. Muy bien por ella. Pero también, Elsa, ¿con quién vienes? Con Tony Rodríguez. Con Tony Rodríguez, él aquí. Hola, yo ¿Cómo soy estás? Tony Rodríguez. Muy contenta de estar otra vez contigo, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí en Preguntamos porque somos niños y nos habíamos quedado en aquella plática que hicimos hace unos meses atrás. Habíamos hablado de un curso de doblaje para que los preguntones pudieran aprender a hacer estas voces, no las voces de ustedes, porque cada uno tenemos nuestra propia voz, que a mí me parece increíble dedicarme a la radio y uno de nuestros elementos principales en la radio es nuestra voz. Y decíamos aquella vez que también la actuación, ¿qué sería de la actuación sin la maravillosa voz? Y todos nacemos con voz. Qué fantástico, pero saberla descubrir, explotar en el mejor de los sentidos, saber todas sus capacidades, sus dimensiones y como ustedes lo hacen, crear personajes que son entrañables para el público. Sí, porque nos ayuda a expresar. Nuestra voz es muy importante porque nosotros expresamos nuestras emociones, nuestras angustias, nuestros placeres. Tenemos que tener también cuidado con lo que nosotros decimos. Claro. Porque, porque nuestra voz es creadora. Entonces, qué lindo que nosotros aprendamos a cuidarla, a cultivarla y que por medio de ella podamos expresar nuestras ideas. Yo la semana pasada lo vieron los preguntones, estaba totalmente afónica, viernes, sábado, y el domingo todavía llegué con algunos gallos, todavía ahorita medio se me salen, pero yo decía, es que en realidad le damos importancia a la voz solo cuando nos quedamos afónicos o cuando alguien nace, bueno, ya desde su nacimiento, desafortunadamente nace sin el sonido de su cuerpo, que es nuestra voz, ¿no? Y tiene otras expresiones para comunicarse. Pero los que tenemos voz, pues claro que hay que cuidarla. Y qué padre que ustedes viven de su voz y les pagan por hacer esas voces. Así ¿Cómo es. le podemos decir? Ya sé que el curso de los preguntones chiquitos, hasta los 13 años, está agotadísimo. Pero los preguntones de 14 años que nos han llamado y nos han dicho, ¿dónde me inscribo? ¿Dónde voy? ¿Dónde consigo a Elsa y a Tony que yo quiero dedicarme a hacer doblaje? Porque además el doblaje mexicano es como la UNAM. Los mejores, Así ¿dónde es. están? Aquí en México. Así es de las cosas que podemos decir que desde que se inició, hace ya más de 70 años, Ujú. México ha tenido la bandera de ser el mejor, el número 1. Ahora sí que podemos decir que no fuimos los primeros en América Latina que hicimos doblaje. Ya lo habían hecho los argentinos antes que nosotros. Pero no fue tan afortunada como cuando ya los mexicanos incursionamos en el doblaje. Porque toda América Latina tenía el conocimiento de nuestra forma de hablar. La radio abrió brecha para que los mexicanos fuéramos los que tomáramos en ese momento la bandera de ser los número 1 desde entonces. Y sí podemos sentirnos de una industria que es orgullosamente mexicana y es orgullosamente la mejor en el mundo. Oigan, traen un estirpe de doblaje. Es todo un ¡Guau! linaje, claro. Todo un linaje Un de linaje. doblaje. Guau, y les mandamos un beso donde quiera que estén y un abrazo a todos esos actores de doblaje tan increíbles, tan maravillosos, que bueno, ya no viven algunos de ellos, Muchos de pero ellos. que son los papás de todos. Nuestros de pioneros. los pioneros de esta gran industria que es el doblaje. ¿Y cómo le hacemos
ahorita que ustedes son como intermediarias entre estas grandes voces de doblaje mexicano que empezaron el doblaje, con estos nuevos jóvenes de 14, 15, 16 años que dicen, yo quiero aprender, ¿a dónde tienen que hablar? ¿A dónde tienen que ir? ¿Tienen que venir corriendo a verlas a ustedes? Sí, ¿O qué sí. tienen que hacer? ¿Algún teléfono, alguna vía de contacto? Claro, por medio del WhatsApp Ujú. al 55-5504 1082. Vamos a iniciar el curso el 9 de noviembre. Guau, ya cerquita. Cerquita. Es los sábados, es de 9 a 11, tiene una duración de 1 año, 9 meses. Y es un Guau, curso... ¿toda una carrera? Claro, es muy completo porque llevan respiración, voz, dicción, teatro, locución comercial, actuación para doblaje, técnica de doblaje, prácticas de doblaje, historia del doblaje y videojuegos. Nada menos, Ajá. nada menos. Lo que acabas de decir, videojuegos, es toda una industria. Los videojuegos de repente solo pensamos que son los monitos saltando. Claro que hay un trabajo de doblaje y de producción atrás de ellos, pero todo lo que acabas de decir es completísimo. Sí, y sabes que también es una formación que va alterna, no alterna, más bien paralela a la educación formal. Les enseñamos cosas distintas, porque cuando toman nuestro curso, entonces ellos empiezan a tener más seguridad en sí mismos, hablan mejor, tienen que leer mejor, articulan mejor. Entonces, Una amplitud del lenguaje mucho mejor. así es. Y sabes, les enseñamos a respirar. Básico. Nosotros nos vamos intimidando con la respiración porque te dicen, no grites, ay, es que te ríes muy fuerte, ay, esa voz tan estridente. Entonces la vamos comprimiendo y vamos respirando aquí, ¿no? Y el actor tiene que saber respirar, pero el ser humano tiene que saber respirar. El que respira bien, vive bien. Entonces el primer módulo que les damos es respiración, voz y dicción. Entonces, más allá de enseñarles a hacer doblaje y a hacer locución comercial, les enseñamos a que sean chicos plenos, felices. Qué fabuloso. Que encuentren un lugar donde expresarse, donde sean libres, donde puedan crear. Están en un ambiente sostenido, están en un ambiente seguro y son los sábados. Entonces, mira, de 9 a 11 y a las 11 ya se van a jugar a la fiesta, a Cuernavaca, donde sea, a las 11 son libres y entonces están listos para hacer sus Está actividades. increíble. Yo empezaré a marcar 5555, ya saben, 4504-1082. 5555-04-1082. Ahí pregunten por Elsa Cobian, por Tony Rodríguez y digan, yo quiero. Muchísimas gracias, chicas, por Gracias a estar ti, Claudia, en por Preguntamos este porque espacio. somos niños. Gracias, es un honor estar aquí. Gracias. Y un beso a los preguntones. Ay, a mí me gustan los pitufo preguntones. A mí también. Y a los papás de los preguntones, que si me conocen, yo soy Baby Bob. Regresamos a Preguntamos porque somos niños. Yo soy Claudia Gesto. ¿Y qué creen? Hoy estoy platicando con Alejandra Álvarez Hidalgo. ¿Y quién es Ale? Pues Ale estudia pedagogía en la UNAM para poder servir a muchos preguntones y a muchos jóvenes preguntones que son sordos, porque ella es sorda. Y entonces, pues ella está aprendiendo esta pedagogía para servir como puente también y poder ayudar a estos chicos sordos. Entonces vamos a tener un programa, fíjense que ustedes podrían pensar, ¿cómo van a hacer un programa de radio para sordos? Pues en Preguntamos porque somos niños, todo es posible. Y entonces está con nosotros Ale, y también le quiero agradecer la presencia aquí a Erika Ordóñez, que ella es intérprete de lengua de señas mexicana, que ustedes la van a estar escuchando cuando Ale me conteste. Y fíjense lo que dije, es lengua de señas mexicana, porque estamos hablando de la lengua. Y entonces ahorita ellas me van a contestar si, por ejemplo, en otros países son distintas estas lenguas, o nada más aquí en México se habla con estas señas. Pero ¿qué les parece si empezamos la plática? ¿Cómo estás, Ale? Bien, gracias. Contenta por venir. Aquí hace un poquito más de calor que afuera, pero bien, todo bien. Pues sí, las cabinas de radio y de tele suelen tener mucho más calor.
pero es por el calor humano, no creas que es por los focos o las cámaras, es por el calor humano y por el cariño que les tenemos y que les agradecemos muchísimo, que ya me enseñaron a decir gracias, gracias. Sí, así es. Gracias y gracias por estar aquí en Preguntamos porque somos niños. ¿Por qué no nos dices, antes que nada, qué es esta discapacidad auditiva? Cuando nuestro oído nace y quizá no estamos escuchando, o cuando esta discapacidad puede ser parcial, que no es total. Hay dos tipos de sordera, si le podemos decir de alguna manera. Una es parcial y otra es total. ¿Por qué no nos platicas, Ale? Claro, con gusto. En realidad, de hecho, hay dos enfoques diferentes por los que se puede ver a esta sordera, ¿no? El enfoque médico y el enfoque sociocultural. Explico brevemente. Para el enfoque médico, el no escuchar es un problema, es un padecimiento. Hay personas que pueden escuchar un poco, pero no como una persona oyente. Hay personas que tienen lesiones en el oído interno y no alcanzan a escuchar completamente, no como una persona oyente. Una persona oyente pues nace con esta naturaleza de poder escuchar y va creando pues un lenguaje, ¿no? A través de esta audición. Solo que para el enfoque médico, al no tener esta audición adecuada o como la gente normal, ¿no?, entre comillas, debería escuchar, es una enfermedad que se tendría que reparar, ¿no?, a través de pues ciertos, no sé, un auxiliar, un implante coclear, es algo que se tiene que reparar. Pero desde el enfoque social no. Desde el enfoque social somos personas con una condición, sí, diferente al de la mayoría, pero somos personas que nos reunimos en esta comunidad por tener esta condición física similar, ¿no? Tenemos una lengua propia, nos identificamos, ¿no?, unos con otros como personas sordas, y no importa qué tanto puedas escuchar o no. En el momento en el que hay problemas para escuchar, pues te identificas como una persona sorda, y lo que intentamos es cuidar mucho nuestra lengua de señas para que también los bebés que van naciendo sordos puedan estructurar este lenguaje, pero a través de la lengua de señas. En realidad, el desarrollo y la estructuración del lenguaje en un niño sordo o en un niño oyente es similar, solo que uno a través de una lengua oral y el niño sordo a través de la lengua de señas. Qué bien. ¿Por qué no nos platicas, Ale, un poco tu historia? ¿Naciste sorda? Yo nací siendo sorda y, de hecho, en mi familia es por genética. Mi bisabuela era sorda, de parte de mi mamá. Mi bisabuela era sorda. Mi hermana, tengo una hermana sorda, la mayor, ella es sorda. Yo nací siendo sorda. Y mi mamá, pues, ya sabía en realidad que quizá tendría una hija. Sí, que quizá tendría una hija sorda, porque de hecho pues el doctor les dijo, ¿no? Tienen una hija sorda, si vuelven a tener un hijo quizás sea sordo, ¿no? Pero sí, mis papás decidieron sí tener otro hijo, nací yo, y yo le preguntaba si ya sabían, ¿no?, si tenían como ya esta advertencia, ¿por qué decidieron tener más hijos? Pues porque ibas a nacer tú, Ale, y qué premiazo, bravo, aplausos para tus papás. Oye, y por ejemplo, si pudiéramos hablar, todos nosotros adquirimos el lenguaje, pues porque escuchamos a nuestros papás que hablan y nos dicen, esto es el agua, esto es la manzana, esto es tu abuelita, tu güita, y vamos hasta poniéndoles nombres, y hasta que el bebé aprende y dice, este es mi mamá, este es mi papá, los que siempre me sonríen, mamá y papá, y así vamos adquiriendo agua, leche, perro, y vamos adquiriendo el lenguaje. De tu familia, ya nos dijiste que tu hermana y tu abuela, pero los otros integrantes, ellos sí escuchan. ¿En tu caso solo fue el lenguaje de señas? Fue, pues sí, un poco complicado en mi contexto familiar. La comunicación, pues en realidad para mí no fue tan difícil como para mi hermana mayor, ¿no? La mayoría de mis familiares de mi familia cercana son oyentes. Mi hermana cuando nació siendo sorda, y para ella sí fue complicadísimo. Nadie hablaba lengua de señas, se trataban de comunicar con ella
a través de señas caseras, de seña con mímica. Ella Ay, qué empezó difícil. a coincidir con otras personas sordas, ¿no? En la escuela, en diferentes pues lugares en donde coincidían, ¿no? Con otras personas sordas, y así fue como fue aprendiendo la lengua de señas. Pero en casa no, todo el mundo le hablaba de forma oral o con mímica. Pero cuando yo nací, pues automáticamente yo ya tenía, ¿no? Esta posibilidad de coincidir con otra persona sorda en mi seno materno, ¿no? Entonces con ella aprendí. tenías a tu hermana. Sí, ahí mismo yo pude aprender la lengua de señas por mi hermana, ¿no? Para ella sí fue complicado y pasa, ¿no? Mucho con otros niños sordos que no tienen papás sordos, ¿no? O que tienen papás oyentes y no tienen como toda la información adecuada o solamente tienen este enfoque médico. Como le pasó a tu hermana, ella no tenía ese referente. Sí, sí, eso pasa mucho y la necesidad, ¿no? De la importancia de tener comunicación con tu hijo siendo sordo, ¿no? Aprender lengua de señas, o sea, cómo todo el contexto, ¿no? Familiar permite o no permite que haya una adquisición y una estructuración de la lengua. Entonces, sí es complicado porque muchos papás oyentes no se comunican de esta forma con sus hijos y hay un retraso en el aprendizaje, no en la comunicación, pero empieza, ¿no? A ver o a incidir en otras áreas en las que sería como importante, pues, sensibilizar y difundir toda esta información, porque a través de esa lengua nosotros podemos comunicarnos y la verdad es que es súper completa, es muy padre. Ya lo creo. Yo les decía que este es nuestro tercer programa donde hablamos de discapacidades y creo que esos son realmente lenguajes incluyentes, que supiéramos braille, que supiéramos este alfabeto de lengua de señas mexicanas. Y yo les preguntaba, ¿por qué se llama lengua de señas mexicana? ¿En otros países podemos creer que es otras señas o es universal? No, de hecho, sí, en cada país es diferente. En Estados Unidos, los sordos se comunican a través del American Sign Language. En Venezuela, lengua de señas venezolana. Entonces, sí, en cada país... Son locales. Son diferentes, tiene su regla, su gramática, igual que las lenguas orales, ¿no? Así como hay español, inglés, alemán, las lenguas de señas también cambian dependiendo de país. Incluso, bueno, el deletreo o ponerle una seña a cada letra no es solamente eso la lengua de señas mexicana. Hay señas para palabras, señas para conceptos y tiene su gramática, su estructura, es propia, ¿no? No tiene nada que ver con el español, son diferentes. El deletreo solamente es para un nombre o el nombre de las instituciones. Uh-huh. Además del deletreo, pues tiene que ver mucho el movimiento del cuerpo, gestos que hacemos con la cara, le da mucho sentido al mensaje. No solamente es estar deletreando todo el tiempo. Ya me imagino, sería cansadísimo. Yo les dije que también está con nosotros Erika Ordóñez y ella nos está haciendo el favor, ella es intérprete de lengua de señas mexicana y ella va realmente al ritmo que me está hablando Ale, para todos los amigos que nos están escuchando a través del radio. Realmente yo estoy hablando al ritmo que suelo hablar, y ya saben que hablo muy rápido. Y entonces Erika lo que hace es estarle haciendo este alfabeto de lengua de señas mexicanas a Ale. Ale lo capta, hace gestos con su cara, y enseguida me empieza a contestar y a la misma velocidad, Erika, ustedes la empiezan a escuchar tal cual con la velocidad que me está contestando Ale. Es fantástico y entiendo que esta lengua de señas mexicanas, pues obviamente hay algunas conjunciones que no van letra por letra como podríamos pensar los demás, de que yo digo perro y digo P-E-R-R-O. No, realmente ya existe este concepto muchísimo más abstracto para que la gente lo pueda entender. Oye, pero por ejemplo, ya nos contaste que tú ya naciste como con más algodoncitos porque tenías la referencia de tu hermana. Tu hermana, sin embargo, nació con papás que sí escuchan y a tu hermana le fue mucho más complicado. ¿Fueron a alguna escuela en especial
para gente con esta discapacidad auditiva? Sí. Sí, fuimos a una escuela, a un centro de atención múltiple, que son las escuelas en las que el gobierno junta, ¿no?, a las personas con discapacidad, pero las maestras no saben lengua de señas. También, digo, en un contexto histórico diferente al de ahora, las maestras, tenían, sí, como otra idea, otro enfoque de la educación, y se creía que lo ideal era que nosotros aprendiéramos a hablar para que pudiéramos socializar con la mayoría, ¿no?, con la mayoría oyente. Pero la verdad es que eso es complicadísimo para nosotros. O sea, yo podía como irles adivinando ciertas palabras cuando les leía los labios, pero no totalmente, ¿no? O sea, no iba entendiendo como todo lo que las maestras estaban diciendo. No nos dejaban platicar en señas, entonces cuando la maestra se volteaba, nosotros naturalmente así era como nos expresábamos, ¿no? Entonces a veces escondidas hacíamos señas. Había otros compañeros sordos que no sabían nada de señas, pero poco a poco, con la convivencia y con la socialización que teníamos, pues al ser similares, pues íbamos aprendiendo de forma súper rápida, ¿no? Y la verdad es que aunque no sepas lengua de señas, muchas veces no importa la edad, tu naturaleza te hace aprender, ¿no?, y comunicarte, porque es realmente natural, nuestra lengua natural, ¿no? Y así es como vamos aprendiendo. Ahora la educación ha cambiado un poco, la verdad es que tampoco mucho, pero antes sí era totalmente diferente, nos prohibían hacer casi lengua de señas. Pero aprendiste el lenguaje de señas como nosotros aprendemos nuestro lenguaje natural. Sí, o sea, conviviendo, viendo a los observando. demás. La diferencia es que, bueno, antes muchos maestros, muchos papás creían que, bueno, tomando terapias de lenguaje íbamos a poder hablar, ¿no?, algún día, hablar como una persona oyente. Y no, la verdad es que es complicado. Ahora está reconocida incluso la lengua de señas mexicana como nuestra lengua natural. Vamos a un corte y seguimos platicando de discapacidad auditiva. Para todos ustedes, preguntones, estuvimos trabajando muchísimo y conocimos a Marce. Ella tiene discapacidad auditiva y no saben lo importante que ha sido para su desarrollo, pues por supuesto su familia, en especial su mami, y ¿qué creen? También su profesora de escuela. Todas ellas han hecho una gran labor, un gran equipo, y aquí está la historia de Marce. Adelante. A veces siento que no necesito que mi hija hable para expresarse. Sí, siento yo su amor, siento yo su emoción. Trato de que sea una niña feliz, le digo que sea independiente. Ella no va a una escuela para sordos como tal, porque quiero que sea independiente, quiero que se integre a una sociedad, no quiero que la vean como diferente. Y además, porque no sé si después de esta discapacidad he puesto más atención, pero cada vez me doy cuenta que hay más niños sordos, que hay más comunidades sordos, y no me gusta excluirlos, al contrario. Entonces, por eso Marcela... Ella es Yadira Acosta. Habla de su hija Marcela, que tiene discapacidad auditiva. Es una preguntona de 8 años. Pues sus compañeros la cobijan muy bien durante todo el tiempo de la escuela. Al principio pues era difícil para nosotros como papás, porque siempre, mira, la señalaban, ¿no? O sea, pero no la señalaban como despectivamente, sino para decirles a sus papis que mi hija era sorda y que pues estaba con ellos en el grupo. Ya con el tiempo pues me di cuenta que ellos lo hacían como emocionante para compartirle a sus papás. Una maestra siempre está aprendiendo, y esto es de lo que aprende la profesora Vero de su alumna Marcela. Ha transmitido en mí y ha significado felicidad y emoción, porque un claro ejemplo es que estamos aquí platicando mi experiencia. Primeramente, en lo personal y en lo profesional, me he comprometido en estudiar una carrera sobre educación especial, específicamente el lenguaje de señas mexicanas.
Ha significado también que todas las noches aprenda nuevas señas, porque no tengo tiempo en las tardes, pero en las noches, 2 horas diarias aprendo una nueva seña. Mis alumnos al aprender el lenguaje de señas mexicanas lo practican en su contexto familiar y social. Al ver la televisión, ven algunos intérpretes y se emocionan. Saben que es el lenguaje de señas mexicanas. Marcela cursa el 2º año de primaria y su mamá nos habla de sus avances. Que mi hija está bien en las manos de la maestra Verónica, porque me lo ha demostrado, porque mi hija ha avanzado mucho. Cuando Marcela llegó con la maestra Verónica, o sea, no, independientemente de intelectualmente no sabía nada, independientemente en lo emocional, yo sé que mi hija está contenta, está feliz, porque, por ejemplo, muchas veces llega contenta de que la maestra Verónica la felicitó, que le dijo muy bien, que siempre la está impulsando a aprender, a que lo haga más rápido, a que sea mejor. ¿Cómo aprende el lenguaje de señas la profesora Vero? El Facebook también ha sido una herramienta, ya que tengo algunas comunidades sordas que suben algunos materiales que me han servido para Marcela. Otra herramienta es el WhatsApp. Tengo grupos de WhatsApp en donde hay maestros que me comparten información o suben videos explicando el lenguaje de señas mexicanas y me comparten material. Son maestros de diferentes estados de la República. También tengo 2 aplicaciones. Una de ellas es Dilo con Señas, que es juegas aprendiendo el lenguaje de señas, y el diccionario de LSM, en donde colocas alguna duda que tengas o un tema que te interesa y te arrojan un video explicándote el lenguaje de señas mexicanas. Con Marcela utilizo dictados, sopas de letras, memoramas, videos, y ahorita estamos con exposiciones y es un recurso que nos está ayudando mucho. Regresamos a Preguntamos porque somos niños, y aunque estamos hablando de discapacidad auditiva, miren, estamos con los oídos más que atentos. Acabas de decirnos algo que yo creía que era un mito, pero en este programa que se llama Preguntamos porque somos niños, pues estamos para preguntar y para desmitificar todas estas cuestiones míticas o estas fake news que siempre hay con la ciencia, que les encantan en las redes las fake news de ciencia. Pero dices que ustedes de repente leían los labios. ¿Es cierto que las personas sordas sí pueden leer los labios? No, bueno, hay personas sordas que si tienen muchos años terapias de lenguaje, van viendo la boca de otras personas, pero no pueden entender 100% lo que la otra persona está diciendo. Incluso, aunque tomemos muchos años de terapia, nos sentimos mucho mejor expresándonos en lengua de señas, entendemos, comprendemos mucho más en lengua de señas. Y la verdad es que sí, hay personas sordas que se esfuerzan por leer los labios de una persona oyente, ¿no? O de alguna persona que les está intentando decir algo, pero es difícil que realmente entiendas todo, ¿no? Y hay pocas personas, la verdad es que son pocas las personas que pueden entender mucho, ¿no? O un porcentaje alto cuando otra persona está hablando. Primero porque si tuvieron muchos años y mucho dinero para tomar terapias del lenguaje, muchos años, a lo mejor tienen un poco más de posibilidad de leer los labios a las personas que no tuvieron las posibilidades. ¿Qué le dirías a los papás que nace el bebé y le dice el pediatra, su hijo es sordo? O que después, a lo mejor por un accidente, se pierde algo de audición. ¿Qué les dirías a esos papás y a esos chicos con esta discapacidad auditiva? Cuando se dan cuenta o el doctor les dice que son sordos, yo les recomendaría que inmediatamente haya un contacto con la lengua de señas. No porque yo esté en contra de la oralización, ¿no? Digo, si es una herramienta, una alternativa que también pueden tener, adelante. Que sume, está bien, pero no la única. Y yo les decía que estamos platicando con la profesora Alejandra Álvarez Hidalgo. Ella estudia pedagogía, pues aquí, ya saben, ¿dónde más? Pues aquí en la UNAM. Y platicando antes de que entráramos a la entrevista, me decías que la UNAM te apoyó para pagarle al intérprete, porque bueno, pues como todos los estudiantes tenemos que hacer examen de otra lengua, y en este caso es el inglés. Te apoyaron para aprender el inglés.
¿Cómo fue ese proceso de que aprendiste inglés? Pues la verdad es que fue complicadísimo porque el inglés sería una tercera lengua para mí, ¿no? Aprender inglés, o sea, mi lengua base, mi lengua natural es la lengua de señas mexicana. Estudio español como una segunda lengua, pero inglés ya es una tercera lengua. Entonces, fue complicado porque además no vivo, ¿no?, en un país en donde pues todo esté escrito, toda la información esté en inglés. Más bien, la mayoría de la información está escrita en español. Entonces, pues sí, también fue complicado porque tengo muy poco contacto con el inglés. Dentro de la UNAM se hizo el trámite para que pudieran cubrir los honorarios de los intérpretes y todo el curso de inglés no me lo están estuvieran viendo, pero Ale interpretando. respiró. Entonces, eso es muy importante, que los niños sordos desde pequeños estructuren su lenguaje, no tengan una lengua base, la lengua de señas, para poder aprender una segunda lengua. También la cuestión es que muchas maestras no saben lengua de señas, no saben enseñar el español como una segunda lengua. Entonces van aprendiendo español a una edad muy, muy tardía. Entonces la mayoría de los sordos podemos reconocer ciertas palabras del español, pero no estamos comprendiendo totalmente. Y bueno, una recomendación a las personas sordas para aprender español es que lean, ¿no? Investiguen qué significan esas palabras, que pregunten, que estén como en contacto con el español escrito, porque si no, pues no, es complicado, ¿no?, tener el interés y realmente ir aprendiendo español. Para mí, el hacer examen para ingresar aquí a la UNAM, pues es complicado. También no solamente pues por leerlo estás entendiendo, entonces es importante estarte esforzando para aprender español escrito. Bueno, sí decimos que uno de los problemas que a veces vemos en las primarias es de que no entienden los chicos el texto que están leyendo y después no pueden ni siquiera hacer un resumen porque no entendieron el texto. Y son chicos que escuchan perfectamente, entonces entiendo muy bien lo que nos dices. Acaba de decir, yo les recomiendo a las personas que tienen esta discapacidad auditiva, pero ¿qué nos recomendarías a nosotros, los que sí escuchamos, para hacer equipo con ustedes? Por ejemplo, a los profesores en las escuelas, al sistema educativo. Para mí sería, muy importante en el caso de los maestros, ¿no?, en el ámbito educativo, cuando tienen algún alumno sordo, que los maestros se capaciten. Es importante que aprendan lengua de señas y también, que lo aprendan bien, ¿no? Si una persona quiere aprender inglés, pues no sé, se tardaría 2-3 años y te tardas lo mismo para si quieres aprender lengua de señas, ¿no? No es un curso y ya. Es importante también aprender la lengua de señas bien para poder enseñarles, ¿no?, a los alumnos sordos. Y sería muy, muy importante que los maestros que tienen alumnos sordos aprendan muy bien lengua de señas, que respeten, ¿no?, la lengua de señas porque es la lengua de sus alumnos. Entonces, claro, para poder enseñarles de una forma adecuada sería importante que aprendieran lengua de señas. El 30 de septiembre es el Día Internacional de de la Lengua de Señas y está reconocido, ya desde diferentes leyes a nivel mundial. Entonces, los maestros, fuera de que quieran o no, además es su responsabilidad, ¿no?, aprender lengua de señas, o en el caso de los que tienen alumnos ciegos, pues que aprendan braille. ¿Qué características debe de tener un intérprete? Por ejemplo, ¿cómo describirías a Erika? A mí me parece que es una gran intérprete, Erika. Pues necesita tener muchas habilidades lingüísticas, fuera de conocer las dos lenguas. Los intérpretes deben de tener formación y varias habilidades lingüísticas que como intérpretes deben conocer, y los maestros quizás no, quizá ellos necesitan a mejor formación o estrategias pedagogía, son diferentes las formaciones que cada uno debe tener. Muy bien, oigan chicas, pues les quiero agradecer muchísimo. En verdad ha sido un gusto enorme platicar con Alejandra Álvarez Hidalgo, que como les digo está estudiando pedagogía aquí en la UNAM, pues para poner todos sus conocimientos y su propia experiencia de vida al servicio de los preguntones jóvenes y niños que tienen una discapacidad auditiva y que ella quiere ser el puente. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, y cuantas veces sea necesario que vengas, pues este es un espacio más que abierto e incluyente. Y también le quiero dar las gracias a Erika Ordóñez, intérprete de lengua de señas mexicana, que en verdad, si ustedes las pudieran ver, es un verdadero deleite estarlas viendo. Vamos a un corte comercial y regresamos a Preguntamos porque somos niños. Regresamos a Preguntamos porque somos niños. Ya saben, yo soy Claudia Gesto y me da muchísimo gusto pues siempre tenerlos en este programa Preguntamos porque somos niños. Y como todos los primeros domingos de cada mes, pues ya estamos en nuestra sección de la ciencia de la cocina. ¿Con quién más? Pues con la mejor del mundo. Lina Leal, ¿cómo estás, Lina? Hola, Clau, muy contenta de estar contigo, muy contenta de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar con dos de mis ingredientes favoritos. Bueno, mi favorito es el chocolate. Y de los preguntones, ve la cara que te hicieron, así de, qué rico. Y el amaranto. Dos ingredientes muy mexicanos, muy al caso en esta temporada. Por supuesto. Sí, quiero platicarles del valor nutricional del amaranto y del chocolate. El amaranto tiene un alto contenido en proteínas. Sí, el chocolate tiene antioxidantes muy importantes y el amaranto también tiene fibra, mucha fibra que es importante para una buena digestión. Un superalimento. Un superalimento, el amaranto es calificado como un superalimento. La NASA lo utilizó para alimentar a los astronautas. No me digas. Sí, fue un proyecto que llevó nuestro astronauta Rodolfo Neri Vela. De la UNAM. Él presentó este proyecto y así fue, se realizó el proyecto en el espacio. Se llevó para preparar una bebida de cacao con amaranto, sí, y con eso se alimentaron los astronautas. Además de que él logró que germinara la planta del amaranto dentro de la nave espacial, sí, para lograr producir oxígeno dentro de la nave. Es un proyecto muy interesante. Ojalá los preguntones que son tan curiosos tengan oportunidad de buscarlo, por de supuesto, informarse más. Bueno, vamos a empezar con nuestra calavera. Muy bien, ¿qué necesitamos? Los ingredientes: 200 gramos de chocolate. Muy bien, aquí están. 80 gramos de amaranto. Nuestro molde de calavera. Unas ligas. Azúcar glass, 200 gramos. Muy bien. El jugo de 3 limones. Y pintura vegetal o pintura comestible. Por acá tienes una pregunta. ¿Puede ser otro molde para hacer estas calaveritas de chocolate? De vidrio no, por la temperatura del chocolate, ¿sí? El vidrio hace que muy fácilmente se caliente, la luz, cualquier cosa lo calienta y nos va a desbaratar nuestro chocolate. Entonces, no. El silicón es un muy buen material para trabajarlo, pero es más caro. Sí, por eso vamos a trabajar, les recomiendo, pero si se quieren dedicar a vender, por ejemplo, pueden comprar ya moldes de silicón. Muy bien, muy bien. ¿Y qué utensilios de cocina necesitamos? Vamos a necesitar 2 ollas para el baño María. Aquí están. Que sean del mismo tamaño, que embone una con otra para que sean del mismo tamaño. Una cuchara sopera. Un colador, una coladera, un colador, bolsas de plástico. Aquí está el colador, bolsas de plástico. Limpias, reusables, las lavamos, pequeñas, 4 o 5 dependiendo el número de colores que vayamos a hacer del glass para decorar. Muy bien, muy bien. Pues ya están todos los ingredientes. Dinos, ¿cuál es el procedimiento para nuestras calaveritas de chocolate con amaranto? Bueno, hacemos el baño María, ponemos un poco de agua en la olla que ve en la parte de abajo, como a la mitad solamente. Tenemos que hacer que al hervir el agua, el vapor del agua sea lo que toque la olla de arriba y no el agua caliente. Muy bien. ¿Por qué? Porque queremos que el chocolate se derrita lentamente. De otra manera se nos puede quemar y un chocolate quemado ya no sirve. No, aquí en la cocina de imagen nada se nos quema.
Entonces lo llevamos a la lumbre. Una vez que empieza a hervir, colocamos la olla encima. Recuerden que las ollas deben de embonar, quedar justa una sobre la otra. Muy ¿sí? bien, para que no se salga ese vapor. Ese vapor no se salga. Si el vapor toca nuestro chocolate, también va a echar a perder nuestro chocolate. Ya no va a ser un chocolate brilloso y bonito con un buen acabado, ¿sí? El chocolate va a formar vetas blancas, rayitas blancas que se ven feas, porque precisamente fue contaminado con el vapor del agua. ¿Sí? Muy bien. Bueno, una vez que está nuestro chocolate ahí, hay que moverlo constantemente. Vamos a buscar que la temperatura del chocolate sea homogéneo, que no se quede pegado en las paredes de la olla. Sí, hay que mover constantemente hasta que se derrita. Vamos a levantar con nuestra cuchara el chocolate, lo vamos a dejar caer a una distancia de unos 10 o 15 centímetros de la olla y debe de caer en forma de listón. De una línea. De una línea. Así se llama, punto listón, cuando levantamos el chocolate y cae, ¿sí? Espeso, no cae como agua, cae espeso, pero forma un listón. Ahí lo estamos viendo, ve qué bonito le quedó a Susi. Muy bien, Susi. Entonces, ya está nuestro chocolate. Retiramos de esta De la ollita que estufa, tenemos, no del vapor, lo retiramos y ya podemos mezclarlo con el amaranto, ¿sí? Igual vamos a mover constantemente, envolvemos nuestro amaranto con el chocolate hasta que se vea que todo el chocolate está, todo el amaranto está pintado por el chocolate. Que ya está cubierto con el chocolate. Ay, si ustedes pudieran oler que toda la cocina de imagen ya huele a chocolate. Dame tantitititito. Ya sé que eso es para los moldes, pero dame tantito, Lina. Qué delicia. Entonces, ya que está todo nuestro delicioso. amaranto, delicioso, en verdad delicioso. Aquí les quiero recomendar que el chocolate que usemos sea un chocolate de repostería con una buena cantidad de cacao. Sí, lo que buscamos es que además de que sea rico, pues sea nutritivo. Claro. Sí, entonces, no sé, un chocolate con un 40% de cacao ya es un buen chocolate, pero un chocolate oscuro, por ejemplo, ya con un 60 o 70%, pues mejor, ¿verdad? Y así lo pedimos. Así lo pedimos, sí. Chocolate de repostería con 40, estas 50, cantidades. 60. Acuérdense que entre más cacao tenga va a ser más amargo. Entonces no sé si a nuestros preguntones les guste, pero un chocolate lácteo, por ejemplo, que es chocolate con leche, el que normalmente consumen los niños. Sí, ¿verdad? Ese nos gusta, sí. Sí, ya debe de tener un 40 o 50% de cacao. Muy bien. Bueno, juntamos las dos partes de nuestro molde con una liga que le vamos a poner alrededor, lo sellamos o lo aseguramos para que no se nos abra y vamos a ir poco a poco vaciando el amaranto, comprimiéndolo con nuestra cuchara. Metemos la cuchara en el molde para comprimirlo y poco a poco vamos llenándolo, ¿sí? Asegurándonos de que quede comprimido el amaranto dentro del molde, ¿sí? Así lo vamos a dejar a temperatura ambiente en un lugar fresco. No lo metemos al refri. No. La recomendación, el chocolate nunca entra al refrigerador. ¿Por qué? Un buen chocolate, porque se suda, se mancha de agua precisamente. Sí, claro que lo he visto en el refri. Gotitas de agua. Bueno, pues ya tenemos estos moldes. Tú traes aquí unos moldes ya preparados que ya dejaste. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? ¿2 horas? 2 horas aproximadamente. Tocamos el amaranto, que esté seco, que esté sólido. Inmediatamente ustedes van a ver el momento de desmoldar. ¿Y ya no los podemos comer? Ya. Vamos a decorarlos. Pero a ver, ¿cómo lo decoramos? Bueno, una vez que está la calaverita, vamos a hacer nuestro glass,
¿sí? En unos platitos vamos a cernir el azúcar. Ok. La aquí vamos a tenemos. pasar por nuestro colador. Ahí lo está haciendo Susi. Más o menos unas 5, 6 cucharadas de azúcar glass en cada platito. Ajá. Vamos a ponerle unas gotas de limón. ¿El limón? Ajá. Y si fuera necesario, unas gotitas de agua también. Gotas. Todo lo vamos a trabajar en gotas. Queremos conseguir una consistencia pastosa. Como la De pasta pasta. de dientes. De pasta, exactamente, Muy de bien. pasta de diente. Esa es la consistencia, que no nos quede aguada, porque entonces se nos va a Se va a escurrir. escurrir. Ya no nos va a servir. Sí, por eso gotitas. ¿Sí? El limón, para bajarle lo dulce, es demasiado dulce el azúcar glass. Lo amargo del limón le va a bajar lo dulce. Ajá. Y unas gotas de nuestros colorantes también, ¿sí? Gotitas es suficiente. Si queremos colores más intensos, hay que comprar pinturas más intensas, ¿sí? Porque podemos echar a perder nuestro glass, el sabor te sabe a pintura. Son gotitas lo que vamos. Solo gotitas, preguntones. Ok, ya no le pongas más a ese. No. ¿Qué más? Ok. Una vez que lo tenemos, vaciamos la pintura en las bolsas de plástico, ¿sí? Les damos a dar como si las torciéramos. Como un cucuruchito. Como un cucuruchito, que quede la punta. La parte de arriba la torcemos para que no se nos suba. Y cortamos la punta. Una perforación pequeña, la vamos a cortar la puntita. Una duya, lo que ustedes le llaman. Exactamente. Entonces, en una hoja de reuso, vamos a empezar a practicar. Ajá. Esa está muy bien. Extendemos nuestra hoja y con la duya, con nuestra bolsita, vamos a ir apretando poco a poco, formando figuritas. ¡Ay, ¿Sí? mira! Aquí practicamos en esta hojita, vamos a practicar para después ya irnos a nuestra calavera. Nuestra calavera en la boca, una línea recta, horizontal, a la altura de la boca, y luego rayas más pequeñas, verticales, para ir formando los dientes. Los dientes de nuestra Y en la calavera. boca. Se me ocurre también poner unos dulces, o unas chispas de chocolate, o esos dulces que son chocolate confitado en los ojos. ¿Sí? Y después de arriba podemos decorar como ustedes quieran, incluso con otros dulces de otros sabores. ¿Con qué pegamos? Pues con nuestro glass. Con ese glass que tenemos vamos a pegar los dulces. Oye, ¿tienes otra pregunta? ¿Podemos usar esta receta para el lunch de la escuela? Claro, la técnica, la receta es la misma. En vez de vaciarla en este molde de calavera, podemos usar desde una charola, un molde cuadrado, lo que a ustedes se les ocurra, y vamos a cortarlo para formar palanquetas. Palanquetas de amaranto y chocolate. De chocolate. ¿Les gusta preguntones para el lunch escolar? Claro. Claro. Sí. Suena y huele delicioso. Y sabe, yo que ya me estuve robando unas muestras, exquisito. Muchísimas gracias, Lina Leal, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Los espero el próximo mes. Vamos a hacer pop cake. Sí, son paletitas de pan para decorarlas con motivos navideños. Lina Leal, nos tenemos que ir, son casi las 12 del día, muchísimas gracias y ya estamos preparados para hacer esas paletitas en diciembre, pero nos despedimos también de todos los preguntones. Muchas gracias a todos los preguntones, a toda la producción que hace posible este programa. Los esperamos el próximo domingo en este programa que se llamó Preguntamos porque somos niños.